Hola, gracias de nuevo por estar aquí. Bienvenidos de nuevo al canal. Primero, antes que nada, gracias a mis 20 suscriptores. Muchísimas gracias por el apoyo, por estar ahí. La verdad es que se los agradezco mucho. Y bueno, la verdad es que para mí son montones y estoy muy contenta. Gracias. Bueno, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De qué significa eso. Desorientarnos para encontrarnos con un nuevo yo. Bueno, para hablar de este tema, de este instrumento educativo o teoría educativa, vamos a referirnos a la figura de Paulo Freire. Paulo Freire era un educador, pedagogo, filósofo. Él nació en Brasil en el año 1921 y su teoría educativa ha tenido un gran impacto a nivel global hasta nuestros días, sí, y lo seguirá teniendo. Él escribió unas 94 obras, pues sí, y algunas de las más destacadas, bueno, la más destacada es La pedagogía del oprimido, y luego tiene otras obras como La pedagogía de los sueños posibles, La pedagogía de la indignación, Educación para la libertad, Pedagogía de la autonomía, Pedagogía de la esperanza, Educación y cambio, Profesor sin receta, La educación en un mundo cambiante. Y para Paulo Freire, su teoría educativa se basa en la idea de que la educación siempre es para mejorar a las personas y superarse a sí mismas. Para él esa es el objetivo principal de la educación, hacer que las personas mejoren sus vidas en todas sus facetas, ¿no? Y él dice, porque él dice que ello debe ser así porque las personas tienen un gran poder, los seres humanos tienen un gran poder de transformación para transformarse a ellos mismos y así cambiar la realidad, porque la realidad está formada por personas. Es decir, los seres humanos son los que le dan significado a la realidad. Y sin seres humanos no hay realidad. Es decir, sin personas no hay sociedades, sin personas no hay instituciones, sin personas no hay leyes, sin personas no hay ideología, sin personas no hay creencia, sin personas no hay cultura. Entonces, como las personas somos el núcleo de toda la creación, somos las personas las encargadas de cambiar la realidad y de cambiarnos a nosotros mismos y de superarnos. Tenemos que siempre superarnos en todos los aspectos: económico, emocional, social, con respecto a la salud, a lo espiritual, ¿vale? Vale, espero que hasta aquí me hayan entendido. ¿Y él por qué habla tanto de eso? Del poder de transformación del ser humano y del poder del ser humano de transformar la realidad. Eso fue el poder transformador del ser humano y del poder transformador del ser humano con respecto a la realidad fue lo que impulsó su carrera profesional. Porque él, cuando era pequeño, cuando Paulo Freire nació, él nació en una familia acomodada en el año 1921, pero con la Gran Depresión de 1929 su familia lo perdió todo y él se vio sumergido en la pobreza y el hambre. Entonces él mismo explicó que cuando él estaba jugando con otros niños pobres, pues él a lo mejor tendría 8 años. Pues si nació en el 1921 y eso pasó en 1929, pues a lo mejor tendría 7, 8, 9 años, vamos a poner 10 años. Él dice que cuando... Perdón, acabo de mover la mesa y se movió todo. Que cuando estaba jugando con otros niños pobres, él se dio cuenta de cómo su visión del mundo iba cambiando, de cómo su personalidad iba cambiando, de cómo su existencia iba cambiando, de cómo él iba cambiando. Entonces ahí se dio cuenta de la plasticidad del ser humano.
de cómo el ser humano puede pasar de ser una persona a ser otra, y de la educabilidad del ser humano. Entonces él se dio cuenta de que al estar en ese contexto, con esas condiciones sociales de pobreza, hambruna, y esas personas, esos otros niños que estaban en esa situación como él se iba transformando en otra persona. ¿Vale? Afortunadamente su familia consiguió recuperar con el tiempo su estatus social y económico, y su vida volvió a la misma situación en la que estaba al principio. Ahí se volvió a dar cuenta de la plasticidad del ser humano, de cómo él volvió a cambiar en función de las personas con las que se rodeaba, de la realidad que vivía. Entonces, ¿qué te está diciendo Freire? Que tú puedes cambiar. Tú no tienes por qué ser como tú eres. ¿Y cómo se consigue esto? Bueno, Paulo Freire, él mismo explicó con sus propias palabras que el hambre y la pobreza no lo dejaban pensar, no le permitían educarse, porque el hambre, la pobreza y todo lo que ello conlleva, estrés, preocupaciones, ansiedad, baja autoestima, no le permitían dirigir su atención hacia otra cosa, porque su mente estaba enfocada en eso. Porque su teoría se basa mucho en la fenomenología. Y la fenomenología es la filosofía basada en la experiencia, en las experiencias de las personas con la realidad. ¿Vale? Entonces, esa experiencia que él tenía con la realidad hacía que él fuese así, que él dice que no era tonto ni que no tenía falta de interés. Él sí tenía interés, pero no podía. Porque la experiencia conlleva una atención y una intención para tú poder relacionarte con algo o aprender sobre algo. Entonces su atención estaba dirigida a la supervivencia, no a crecer como persona. Bueno, él también era un niño, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos de personas que se han visto en la calle y han salido de esa situación. Porque es tu atención y tu intención con la experiencia. Vale, vamos a hablar un poco de la fenomenología. Vamos a hablar de la fenomenología para dejar esto claro. Porque esto fue lo que impactó en el trabajo de Freire, para él después crear su teoría educativa. La fenomenología es una filosofía basada en la experiencia, donde todos los significados y valores emergen desde las experiencias vividas por los seres humanos, con otros seres humanos o en un determinado contexto. Porque una experiencia ocurre debido a la intencionalidad, a la intención que la promueve. Es decir, si yo quiero comprar comida, tengo que ir al supermercado. Esa es mi intención, comprar comida, y eso me lleva a la experiencia. Porque la intención se dirige hacia algo y ello causa una experiencia sobre algo o con algo. Por tanto, la realidad se entiende a través de la visión y la experiencia con la misma. Entonces, la teoría educativa de Freire se basa en el poder del ser humano, en el poder que tiene el ser humano para transformarse a sí mismo y transformar la realidad. Porque para él la educación es el crecimiento personal, para siempre superarte a ti mismo y estar mejor. Pero la educación no ocurre en un vacío, la educación siempre ocurre en un contexto, con unas intenciones y unas atenciones. Tu atención va y tu intención. Entonces, ese contexto político, económico, social, cultural y tus propias circunstancias personales crearán esa experiencia y esa instrucción, esa educación que te llevará a ser quien tú eres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, yo voy a usar mi ejemplo, mi experiencia fenomenológica. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba, al Congreso de Educación, porque Cuba tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo. Y bueno, y por crecimiento profesional, es recomendable ir a ese evento, ¿no? Porque van educadores de todo el mundo y bueno. Y yo me iba sola a Cuba, yo me iba a ir sola.
entonces yo no quería ir en el paquete de viaje, yo quería ir sola. Entonces yo conocí a personas personas que yo conocía me ayudaron a ponerme en contacto con personas que habían vivido en Cuba y que me dijeron, y a las que yo les pregunté, mira, me voy sola, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me recomienda? Y estas personas me dijeron, pues que fuera lo más sencilla posible, que no llevara ropa nueva, que no me pusiera relojes, que no me pusiera pues ni pendiente, eh, ¿vale? Que no llamara la atención para nada. Y yo en esa época pues vestía de negro, y tenía un piercing en la oreja, tenía piercings aquí, me teñía el pelo. Entonces yo antes de irme a Cuba me corté el pelo. Y yo desde el momento en que puse mi pie en el avión, yo ya era otra persona. Entonces el entorno me forzó a cambiar y a ver las cosas de otra manera. Entonces cuando yo volví y el choque cultural, porque estuve un mes, sí, el congreso fue en La Habana, pero luego yo viajé por Cuba en zonas rurales. Entonces cuando yo volví, el choque cultural, me di cuenta de todo lo que había. Entonces yo cambié por completo, ya no me volví a vestir como me vestía antes. Mis intereses fueron dirigidos hacia otras cosas. Ese cuatrimestre saqué 17 asignaturas en la universidad y algunas con matrícula de honor. Es decir, yo cambié completamente cuando volví. Sí, mucha gente me dejó de saludar y me miraban mal, pero yo iba por mí, por mis intereses, por mi conveniencia, para lo que era mejor para mí. Entonces eso fue una experiencia fenomenológica, educativa y transformadora. Entonces, ¿qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, eres una persona obesa, vamos a suponer, y vives en un entorno que sí, donde hay papas fritas, McDonald's, batidos de chocolate, donuts, pizza, pues a lo mejor, si te sumerges en un entorno o con personas que comen sano, o en un entorno donde no te quede otra sino que aprender a comer sano porque no hay comida así, pues por ejemplo, pues no sé, un pueblito de Japón, pues el entorno sí o sí te va a forzar a que tú cambies, ¿entiendes? Eso es la fenomenología y el poder transformador del contexto y de la persona. Por ejemplo, pues imagínate que tú eres una persona que tienes todo el día la tele encendida, tienes ese hábito y no sabes cómo quitártelo porque te aísla, te quita las ganas de salir a la calle, de hacer las cosas. Pues a lo mejor, imagínate que tú tienes la oportunidad de vivir en un sitio donde no haya electricidad, donde tengas que hacer cosas que no estén relacionadas con la electricidad. Pues eso te va a forzar, sí o sí vas a cambiar, porque, perdón, al pasar un tiempo ahí, vas a poder vivir sin ese hábito y vas a poder cambiar tus hábitos, tus conductas, tus creencias, tus pensamientos. ¿Vale? ¿Entiendes? Yo, por ejemplo, otra experiencia transformadora fue cuando fui a la India, que estuve 2 semanas trabajando en un orfanato para niñas que las cogían de la calle. La policía las traía de la calle y luego seguí viajando por la India y me fui al templo de oro de los Sikh, y me fui por un día y me quedé el resto del viaje allí. Y me convertí al Sikh, a la religión Sikh o filosofía de vida Sikh. ¿Vale? O cuando estuve en Estados Unidos, yo era la única hispanohablante en mi trabajo. Bueno, ¿qué te quiero decir? Pues que si tú tienes unos hábitos o si tú quieres algo en tu vida pero esa cosa no llega y no sabes por qué, pues a lo mejor es el entorno que te rodea, las personas con las que más te relacionas. Bueno, sí, imagínate que llevas en tu trabajo 10 años trabajando en una oficina y ya quieres dejarlo, pero no te gusta el trabajo, pero no puedes dejarlo. Pues a lo mejor si te empiezas a relacionar con personas empresarias o te vas a un sitio donde no te quede otra, sino que estar con personas empresarias, pues nuevas visiones se abrirán en tu mente. Hasta que llegue el punto de que tú sí puedas abrir tu propia empresa y dejar ese trabajo, por ejemplo.
O si estás en una situación económica mala porque tú opinas que ser pobre es digno, que tú no te tienes por qué preocupar por el dinero, que preocuparse por el dinero es malo, pues vete a una situación, vete a un sitio donde haya pobreza absoluta, donde veas a los niños en la calle, con 2, 4 años, niños solos en la calle, vestidos con una camiseta toda sucia, sin ni siquiera ropa interior, un niño de 2 años, a la merced de lo que sea, sucio, solo con a lo mejor con una niña, un poco más grande, 4 años, 2 años, o 3, 6 años, 5 años. A ver si vas a decir, ay, la verdad es que no me gustaría que terminara así, ni que ninguno de los míos acabase así. Segurísimo que te empiezas a preocupar por el dinero y a hacer más de lo que hace porque es que para nunca llegar a esa situación. Vale. O si piensas que tu pueblo pues no sirve para nada, que no hay nada en tu pueblo, que no tienes nada que hacer, pues vete a un campo de refugiados para que veas a las personas viviendo en tiendas de campaña, personas que tuvieron que dejarlo todo, sus vidas atrás. Cuando vuelvas, estoy segurísima de que vas a valorar mucho más lo que tienes. Segurísima. Vamos, que vas a ver oportunidades en todos lados. Bueno, sobre todo este vídeo no es un vídeo, no es una consulta personal. La única intención de este vídeo es informar sobre esta estrategia educativa de Paulo Freire, de cómo el contexto pues condiciona a quien tú eres. Y bueno, y para eso, bueno, puedes cambiar de contexto, pero también puedes usar la crítica y la evaluación, porque Paulo Freire fue también uno de los fundadores de la pedagogía crítica. Entonces, evaluando y criticando todo lo que te pasa para encontrar las razones que hay detrás de cada hecho, también es una forma de cambiarte a ti mismo. Pues, no sé, pues por ejemplo, si llevas 10 años sin pareja y quieres tener pareja, pues a lo mejor pregúntate qué estarías haciendo tú si tuvieras pareja, que a qué sitios irías, o qué es lo que estás haciendo mal, o sumérgete en un contexto donde los índices de matrimonio sean altos. O sea, en China, India, en países donde la gente se casa. Países africanos, donde la gente se casa más, ¿no? Países latinoamericanos, por ejemplo. ¿Vale? O tú imaginándote también. Pues, por ejemplo, yo quiero, pues, imagínense, yo quiero abrir mi propia escuela. Pues empiezo a pensar sobre eso y a leer y a informarme sobre eso. Entonces llega un punto que esa forma de pensar que yo estoy trabajando va a impactar en mi forma de ver el mundo hasta que yo me siente con la confianza suficiente y lo suficientemente preparada como para abrir mi propia escuela. Vale. Bueno, yo espero que este vídeo los haya ayudado, que me haya explicado bien. Y bueno, que eso, que somos con quienes nos relacionamos. Somos donde estamos, con quien nos relacionamos, lo que hacemos, el contexto, la situación. Y a veces vamos adquiriendo comportamientos, hábitos, conductas que no nos llevan hasta nuestro objetivo. Pero no nos damos cuenta porque se han hecho invisibles, porque no hemos salido de ahí, de esa rutina. Entonces tú puedes salir de la rutina pues cambiando el contexto, pasando un tiempo en otro sitio, o tú mismo analizando lo que haces cada día con el pensamiento crítico, o imaginando cómo sería tu vida si
tú fueras diferente, ¿no? Si tu vida tuviese eso, pues si quieres dejar el trabajo, pues ¿cómo sería tu vida teniendo una empresa? ¿Con quién hablarías? ¿A quién te dirigirías para buscar la información? Vale. O si tuvieras pareja, para solucionar los problemas con tu pareja. Vale. Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a mis 20 suscriptores, la verdad, gracias, 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 gracias. Muchísimas gracias. Y nada, ya llevo 20 minutos, sí. Bueno, les voy a pasar mi libro, Crecimiento Personal, Económico y Social en la Neoindustrialización. Les voy a dejar abajo el enlace para que, por si lo quieren tener. Y eso, que somos donde estamos y a veces la única manera de deshacernos de esos hábitos, pues es cambiando pues los grupos o empezando a experimentar con grupos nuevos de personas que nos enseñan otras cosas o cambiando el entorno. Vale. Bueno, pues les deseo lo mejor. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengan un gran día y bueno. Y eso, que les recomiendo también buscar información sobre Paulo Freire. La verdad es que les recomiendo leer sus libros. Son muy ricos. La pedagogía del oprimido es un poco dificilito. Un poco filosófico así, pero sí, la verdad es que vale la pena. Y en internet pueden encontrar un montón de información sobre él. Sobre la fenomenología también. La filosofía de la experiencia. Y también esa fenomenología está muy relacionada con el constructivismo porque todo se construye. Eso también hay que tenerlo en cuenta. La riqueza se construye, la vida se construye, la pobreza se construye. Las instituciones se construyen, las sociedades se construyen, las comunidades, la cultura, las ideologías, las creencias, los comportamientos, las actitudes, la vida, tu personalidad. Vale. Pues venga, hasta pronto. Muchas gracias de nuevo. Adiós. Les deseo lo mejor. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.